A partir de este momento, en Madero FM, los invitamos a escuchar Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero, un análisis de la actualidad nacional e internacional. Perspectivas, a esta hora en Madero FM. Bienvenidos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente con nuestro distinguido colega y amigo, gran y ¿cómo se llama? Mi distinguido avesado o reconocido cientista político nacional e internacional, Guillermo Holzman. Guillermo, gracias por estar nuevamente acá en Perspectiva y gracias también por tu tiempo y tu disposición para compartir estos análisis y estas conversaciones y esta perspectiva con nuestros distinguidos auditores y televidentes en todo nuestro norte y en las plataformas de Madero a través de televisión, de YouTube y también a través de nuestro canal Desierto de Atacama Televisión de Copiapó. Así es que un agrado tenerte nuevamente. Muchas gracias, en nuestra mesa. Y hoy vamos a conversar más que discutir de un problema muy interesante que tiene que ver con la economía y la política, ¿eh? O sea, son temas muy que se juntan, que se cruzan. ¿Cuáles son sus perspectivas en Chile? Así es. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde empezamos este asunto? A mí se me ocurre que aunque son muchas las variables que tiene este tema, tal vez decir, digamos, los escenarios que nos afrontamos a vivir, tal vez en lo que son estas presiones externas con esta guerra comercial, o esta guerra o también interna para saber cuánto podemos crecer o no podemos crecer, y cuánto la economía le hace un favor a la democracia o viceversa para poder crecer y tener obviamente los ingresos que un país requiere para desarrollarse y tener todo un desarrollo también de políticas públicas y todo lo que significa la recaudación de los impuestos, etcétera. ¿Cuál es el contexto donde nosotros podemos canalizar un asunto para que nuestros distinguidos auditores y auditoras y televidentes puedan hacerse una idea más cabal de lo que está ocurriendo en este tipo de conversación? A ver, yo diría, Percy, que lo primero es tener presente de que el actual gobierno de Sebastián Piñera triunfa holgadamente en la segunda vuelta con un más del 54%, bajo distintas premisas, que no son muchas, pero son muy importantes. La primera, para ir no solamente en orden de importancia, pero la primera es la necesidad de cuidar y proteger a lo que son los niños y adultos mayores. Que fue una cosa, digamos, recordemos todo el debate del Sename, que ahora se ha reinstalado con el informe que hizo Naciones Unidas. Después ya venía el tema de la seguridad, ¿no es cierto? El tema de que la delincuencia, qué sé yo. Después estaba el tema de la lucha contra la corrupción, y el gasto exorbitante del Estado según el programa y el discurso del comando de Piñera, de los operadores políticos, y la falta de eficiencia en políticas públicas, que era un tema. Y después venía, dentro de varios otros más, pero uno que no era menor, que era el hecho de que el país necesitaba crecer, y que él tenía la capacidad de hacer crecer al país como lo demostró en su primer gobierno. Y en consecuencia, eso era un tema y que la economía necesitaba yo diría un remesón para llevarla a una senda de crecimiento. Y la economía desde ese entonces y hasta ahora, y la encuesta así lo muestran, se está convirtiendo, si es que ya no es, la espada de Damocles de Sebastián Piñera. Si no logra crecimiento económico, con una mejor calidad de vida ciudadana, su gobierno rápidamente va a ir en una senda de rechazo de la opinión pública o por lo menos de no aprobación. Yo diría que eso es bastante concreto. Disculpa, una opción que a lo mejor sirve a lo que estamos conversando. Es un tema de expectativas. Exactamente, de expectativas. Eso fue lo que ofreció y eso fue lo cual se votó frente a la alternativa que habían principales, Beatriz Sánchez y Alejandro Guiller. Sí. ¿Ya? O sea, esa fue lo que se votó. Por lo tanto, hoy día el gobierno sí tiene esa espada de Damocles. La forma en que en esta más de 120 días, en los cuales ya lleva el gobierno instalado, cómo ha actuado comunicacionalmente, la instalación de su idea fuerza, yo diría lo vamos a dejar de lado, concentrémonos solamente en el aspecto económico. Pero acá tenemos en el aspecto económico, yo diría algo que no termina de sorprender a los economistas, y obviamente aquí nos dedicamos a análisis político, claro, no lo podemos dejar de lado, que es el hecho que efectivamente el país está creciendo más y las expectativas
de crecimiento del país al año 2018-2019 se han elevado. Se han elevado tanto por los organismos internacionales como también por la propia autoridades chilenas. Las principales autoridades chilenas son el ministro de Hacienda y el Banco Central, y ambos coinciden en que nuestro crecimiento va a crecer. Sin embargo, nos encontramos con dos noticias que no son buenas. Primero, que el aumento del empleo no se ha producido, sino que no hay una correlación directa como existía antes, Sí. Entre el crecimiento económico y el empleo de calidad. Empleo de calidad significa que haya personas que están trabajando, tienen asegurada su salud, imposiciones. Sino que por el contrario, lo que está aumentando es el empleo por cuenta propia. Perdón. Entonces, ahí hay un primer tema. Y la segunda es que dos clasificadores de riesgo importantes a nivel internacional le bajaron la clasificación a Chile. Sí. ¿Qué significa que una clasificadora de riesgo baje esa letra A++, A-, etcétera? Significa que el país no es tan recomendable, es menos recomendable para invertir. Así es. Ahora, estamos en la letra A, o sea, estamos bien posicionados. Sí. Pero sí, es el hecho de que se baje es la percepción, en virtud de los datos que las clasificadoras tienen, de que el manejo macroeconómico del país de hace unos años a esta fecha no ha sido el adecuado. Y ahí hay yo diría, la necesidad de poder ver qué es lo que hay detrás de eso, de por qué, digamos, no se hace. Y por eso yo creo que ahí, en esa parte, más allá de lo que pueden decir los economistas, se requiere una mirada política, y yo me atrevería a decir geoestratégica particularmente, que después lo podemos abordar. Pero yo creo que eso es lo que efectivamente, digamos, sucede. Ahora, eso es lo que pasa en Chile. El contexto mundial tampoco coopera a ello. O sea, ¿por qué? Porque tú lo mencionabas, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que era un mero suerte de anuncio así muy leve cuando era la campaña, digamos, presidencial en Chile. Sí. ¿Ya? Y se transforma en realidad en pleno gobierno de Sebastián Piñera. ¿Ya? Una guerra comercial entre China y Estados Unidos que obviamente, digamos, produce mucha incertidumbre y ruido a nivel mundial, porque a ello se suma, digamos, los conflictos que tiene Estados Unidos desde el punto de vista comercial con Canadá, con México, a raíz del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, pero también con la Unión Europea. Exacto. ¿Ya? Y también tiene que ver eso el tema de Rusia, digamos, entre medio tenemos lo que ha pasado con Corea del Norte, Sí. ¿ya? Los ataques sobre, digamos, sobre Siria, sobre Afganistán, es decir, el mundo está suficientemente convulsionado. Y eso ha tenido, yo diría, no solamente un dejo de incertidumbre, sino que también algo positivo. Porque en virtud de esa incertidumbre, el precio del cobre, que iba a la baja, vuelve a subir. Sí. Pero a raíz de la guerra comercial, vuelve a bajar. Claro. Entonces, cuando el cobre baja, sube el dólar. Claro. ¿Ya? Si el cobre sube, baja el dólar. ¿Ya? Ahí nuestro sector exportador se preocupa porque nuestros exportadores, digamos, exportan en dólares. Así es. ¿Ya? Y entre medias está China, que intenta influir en América Latina, pero yo diría eso sería un análisis un poco más estratégico, pero yo diría ese es el cuadro de situación que hoy día tenemos y que probablemente va a significar una complicación para el gobierno, no solamente desde el punto de vista económico, porque por una parte necesitamos aumentar las exportaciones, ¿ya? Sino que también necesitamos darle credibilidad, digamos, a lo que se está haciendo. Y la guinda la tenemos esta semana, con huelga en La Escondida, en otras mineras, incluido Chuquicamata. Así es, el teniente también. Así es. Ahora, el punto está en que la crisis más bien apunta a las expectativas que generaron el gobierno al principio. Y cuando uno está en política y cuando está en economía, uno sabe que muchas de las iniciativas que uno desarrolla tienen que ver también con el estilo, con los datos con los cuales yo hago mis anuncios. Si los datos o la base, la base de antecedentes que tengo para tomar decisiones, es decir, conmigo el país va a crecer, lo hace en función de que tiene un escenario que él piensa que no va a ser tan variable como el que existe hoy día. Sin embargo, también está la posición, Guillermo, de que la gente se hizo más bien, por el crecimiento del primer gobierno de Piñera, se hizo expectativa con que esto iba a crecer más rápido. Y resulta que hoy día tenemos altas, demanda por trabajo y alta cesantía en Atacama, incluso en Antofagasta.
Entonces, hoy día, con un fenómeno migrante bastante más fuerte, donde la fuerza laboral de Chile ha quedado también de alguna manera disminuida, en términos que hay otras digamos, realidades que están copando puestos de trabajo que tampoco se pueden desconocer, que muchos migrantes están trabajando bajo los sueldos que normalmente se pagaban en Chile, también puede ser, ¿te fijas? Pero particularmente tiene que ver cómo bajo todas estas circunstancias mundiales a las que tú te referías muy bien recién, van a incidir, porque hay cosas que el gobierno o que el Estado puede vincular en lo que está haciendo, pero no tiene control sobre todo lo demás. Así es. Entonces, ¿cómo se expresa eso? Más bien, o cómo se explica en la crisis de la expectativa, porque tú tienes razón. Es decir, si las expectativas económicas no se cumplen, por mucho que se le pongan guirnaldas al tema del gobierno, la gente votó mayoritariamente por él en función de que, más allá del orden, de la delincuencia y toda esa cosa, también tenía que ver con este gobierno o con Piñera a la cabeza. Eventualmente nosotros podemos obviamente crecer porque ya lo demostró. Entonces, la expectativa política entre lo que uno pretende en los aspectos más bien de economía, de lo que uno espera de la economía y de lo que espera la política, pareciera ser que hay que expresarlo un poco mejor, porque no tenemos la posibilidad de gobernar todo al mismo tiempo. Así es. Y eso tiene, obviamente, condiciones muy desventajosas para quien tiene que sufrir estas condiciones del mercado externo. Así es. Bueno, yo creo que acá, y espero poder explicarlo en términos simples, acá se van a derivar varias cosas que no son menores. La primera es que se va a, si es que no ya se está produciendo, un cuestionamiento al modelo neoliberal 1.0 que Chile mantiene. Bien. Es decir, yo te diría acá, la primera conclusión es que Chile y sus economistas, independiente de dónde estén, digamos, ubicados ideológicamente, no todos han evolucionado al neoliberalismo 4.0, por decirlo de alguna manera, para el neoliberalismo que ha evolucionado del 89 en adelante, digamos, y en el caso de Chile, 82 en adelante. Entonces yo creo que hay un tema. ¿Por qué te digo esto? Porque efectivamente, el tema de la expectativa puede ser la espada de Damocles, las expectativas económicas del actual gobierno. Pero no va a ser responsabilidad del gobierno, porque las cosas no se han hecho de otros gobiernos anteriores, sí, claro. Incluyendo Bachelet, incluyendo el primer gobierno de Piñera, incluyendo el gobierno primero de Bachelet. O sea, acá viene un tema más estructural y yo creo que ahí arrastre, y ahí yo creo que las clasificadoras sí persiguen bien lo que está sucediendo. ¿Qué cosa es lo que no estamos viendo acá? Yo diría, la cuarta revolución industrial. O sea, es decir, lo que está detrás de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. No es solamente la voluntad de Trump y su personalidad y todo lo que tú quieras respecto a ese perfil, sino que hay una cosa detrás que es quién es dueño de lo que se va, de los bienes, del corazón de los bienes que se van a transar en el futuro. ¿Y con qué tecnología se va a hacer eso? Chile, al igual que los países de América Latina, pero con la diferencia que Chile está en la OCDE, claro, no hay que perder de vista eso. Exacto. ¿Ya? Y digamos, Chile sigue dependiendo de los commodities, particularmente el cobre. Es cierto, exportamos frutas, salmones, vino, etcétera, madera, pero ninguna de esas cosas reemplaza al cobre por sí misma. ¿Ya? O sea, es decir, por lo tanto, uno podría afirmar de que tenemos un problema acá de falta de oferta exportadora, qué sé yo. Una de las cosas que en el norte particularmente siempre hemos dicho y repetido, incluso cacareado muchísimo, es necesario agregarle valor al cobre, ¿no es cierto? Sí. O sea, que no vender el cobre en piedra, qué sé yo. Aquí en perspectiva lo hemos citado más de una oportunidad. Exactamente. Entonces, efectivamente, eso es totalmente cierto. Pero vayamos profundizando un poco más porque acá vamos al tema de hoy día. Efectivamente, ¿qué significa agregar valor al cobre o agregarle valor al litio? Exacto. Hoy día, aquí estamos en el mismo problema. ¿Ya? Significa, en la práctica, que para agregarle valor necesitamos una industria. La única palabra que no se menciona frecuentemente acá es industrialización. Se nombra innovación, competitividad, productividad, su responsabilidad social y empresarial, en fin, una serie de, de lugares comunes. Sí. ¿Ya? Pero la palabra que no se nombra es industrialización. Exacto. Claro, porque si yo tengo una piedra con cobre, una piedra que sea puro cobre, y yo quiero agregarle valor, significa que yo debo hacer algo con esa piedra, ¿no es cierto? Claro. Transformarla en una olla, en una llave, claro, en un chip, qué sé yo, un alambre, lo que sea. Ya. Pues bien, para poder pasar de la piedra
digamos, digamos, a un producto, ¿no es cierto?, que lleve cobre, y yo por este producto de cobre, o sea, pueda pedir más, o se me pague más por la piedra, tengo que hacer un proceso industrial. Para hacer un proceso industrial, tienes que tener maquinaria. Para tener maquinaria, tienes que saber el know-how. El know-how se llama propiedad intelectual. Es decir, no hay país, en el caso de Chile, hoy día, no voy a ir a la historia, hoy día, si nosotros queremos una industria, tenemos que pagar patentes para tener la máquina que hace el proceso que me permite transformar esa piedra de cobre en un bien por el cual voy a cobrar mucho más que por la piedra original. Así es. ¿Ya? Claro. Y esa propiedad intelectual, ese proceso industrial que me permite mi industrialización, es la que me permite contratar obreros especializados. ¿Por qué el operador de un bulldozer en la minería puede ganar más de 1,5 millones mensual o incluso más? Porque está manejando una máquina que tiene computador, que tiene una serie de características, que está a metros de elevado manejándola, es decir, no es como manejar un auto ves todo cerca, Claro. sino estás a metro y tienes que tener cálculo, y no puedes subirte a esa máquina sin haber hecho un curso, que será de tantas horas, Sí. qué sé yo, etcétera, que lo hacen muchas instituciones, tanto privadas normalmente, con el apoyo de las propias fábricas de estos bulldozers, y esa persona por eso gana 1,5 millones o más en la minería. Sí. Cosa que no gana el conductor de Transantiago. Claro. ¿Ya? Bien, buen ejemplo. Sí. ¿Pero por qué? Porque es un trabajo especializado. ¿Y por qué es un trabajo especializado? Porque está manejando una cosa que tiene propiedad industrial, porque es un desarrollo tecnológico que la empresa, cuando vende el bulldozer, está vendiendo también el know-how, la propiedad industrial de que eso se puede usar. ¿Ya? Y eso requiere una persona especializada. Por lo tanto, si tú quieres aumentar el salario de las personas, de los trabajadores en Chile, tienes que tener tecnología. Y la tecnología se expresa en un proceso industrial. Si no hay industrialización, no va a haber mejores salarios. Es así de simple. Sí. ¿Ya? O sea, es decir, como tú y yo sabemos, es decir, cuando un ingeniero se necesita para hacer un proceso, digamos, ese ingeniero, yo te diría, va a poder cobrar mucho más, porque ese proceso le agrega tanto valor al producto final, que permite perfectamente, al que tiene el dueño de esa industria, le conviene pagar bien para que la máquina funcione siempre y funcione digamos, en forma continua. Por ejemplo, como tú me dirás, pero los portadores de fruta tienen tecnología, porque finalmente, Sí. efectivamente, ya, tenemos los recolectores, ¿no es cierto?, que recogen la fruta o lo que sea, digamos, de la agricultura. Eso se va a un lugar de acopio. En ese lugar de acopio puede haber una maquinaria que las clasifica, establece cuáles se pueden hacer, etcétera, todo lo demás. Pero esa máquina funciona automáticamente y lo que necesita es mantención o un técnico que esté, un especialista que esté vigilando que la máquina funcione, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva, cuando tú miras cuánta gente trabaja en las exportaciones, sí, mucha, pero mucha de ella trabaja cosa de los mínimos, y solamente el técnico o los ingenieros o los que estén viendo la máquina, que son una minoría, 2, 3, 4, 5, Sí. son los que tienen los sueldos mejores, y luego viene la estructura administrativa. Y eso es porque no se industrializa el tema de lo que tú señalabas. Claro, porque la industrialización, sacar frutas, qué sé yo, pasarlas por la industria y exportar la fruta, no significa un mayor valor, o sea, implica No hay valor agregado en eso. Exactamente. Que sería distinto si hiciera una crema para Una mermelada, una un jugo. mermelada, un champú, lo que tú Exacto, quieras. pulpa. Pulpa, en fin, digamos. Bueno, ese es el proceso que falta, una industrialización. ¿Ya? Entonces, acá, si no hay industrialización, para Chile, la posibilidad de que la economía interna mejore en virtud de mayores ingresos salariales para los trabajadores va a disminuir considerablemente. O sea, digamos, esa expectativa no se va a cumplir. ¿Ya? Y no porque la economía chilena sea mala, sino porque no hay mucho proceso de industrialización. Entonces, ¿por qué hablamos del modelo neoliberal? Porque si conforme al modelo vigente en Chile, ese proceso industrial deben ser los privados. No hay ningún país en el mundo donde un proceso de industrialización se haga sin la participación del Estado. Ahora, no significa que uno esté defendiendo el Estado empresario. No. Significa que el Estado debe preocuparse de que ese proceso de industrialización se produzca y sea dirigido. ¿Dirigido hacia dónde? Hacia la necesidad que va a tener China, que es el mercado importante, mercado. la necesidad que va a tener India, que es otro mercado importante,
a la necesidad que tiene África, que es otro mercado importante para nosotros. Sí. Los mercados de Estados Unidos y de Europa son menos en términos de productos, digamos, elaborados que podamos exportar, ¿no? Porque son boutiques casi prácticamente todo. Sí. ¿Ya? Entonces, tiene que haber una dirección de ese esfuerzo de industrialización. Ahora, ¿cómo el Estado hace esto? Incentivos tributarios. Claro. Claro, digamos, incentivos tributarios, digamos, razonables. Claro. Ya qué sé yo, digamos, incentivos a la contratación. ¿Ya? Investigación. Digamos, investigación, qué sé yo, orientada a eso. Tenemos un ministerio que se está inaugurando en eso. Sí. Necesitamos, yo te diría, una inversión del Estado probablemente, Claro. ¿ya? Inicial. Profesionales idóneos capacitados para el trabajo. Exactamente, o sea, es decir, Sí. hay todo un tema que el Estado debe promover y que el privado por sí solo no va a realizar, y no porque no quiera, sino porque no es su misión. Digamos, el privado existe para poder hacer algo, hacerlo bien y ganar plata con eso. ¿Ya? El Estado que se debe preocupar, que haga todo eso, tenga la certeza jurídica, laboral, inversiones, etcétera. Que paguen los impuestos respecto a eso. Exactamente, que paguen los impuestos y a preocuparse de que no abuse. Eso. Exactamente, o sea, que cumpla las leyes. Bien. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, pero no es responsabilidad del privado industrializar. Entonces, nuestra economía es una economía de servicios. La persona que hoy día gana, qué sé yo, el salario mínimo, digamos, va a seguir siendo así, porque no hay ningún incentivo de especialización. Claro. Y lo que está visto, o sea, cuando tú tienes gran especialización, los salarios suben. Esto explicado así en términos muy básicos, Sí, ¿ya? sí, pero, claro. pero es así. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema. Entonces, hoy día, en Chile, cuando se discute el salario mínimo, ¿ah? Y la CUT dice 426.000 pesos, el gobierno dice 300, en fin, lo que sea, Sí. la presión que se coloca sobre la economía es impresionante. Porque sucede que tú tienes, qué sé yo, tu mini empresa, tu pyme, Exacto. lo que sea, o tu casa, Tu tú tienes emprendimiento. quieres servicio doméstico, Claro. ¿ya? Que hay leyes que lo protegen, etcétera, por lo tanto tienes que pagarle el mínimo. O sea, si tú quieres tener un servicio doméstico, para colocarlo así en los términos más simples del mundo, Sí. ¿ya? Mensual, cumpliendo las leyes, todo lo demás, tienes que pagarle el mínimo, más movilización, más todo lo que la ley dice. ¿Ya? O sea, es decir, si el sueldo mínimo fuera 400.000 pesos, probablemente estarías pagando 500.000, más la previsión, Sí, todo lo que significa. Vacaciones. Todo. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto tendría que ganar ese grupo familiar para tener un servicio doméstico? Exacto. O sea, digamos, para tener un servicio doméstico, que te va a costar 500.000 pesos, por decir algo, perdón, por decir algo, en definitiva, tú tienes que estar ganando 3 veces más, Claro. por ejemplo. Sí. ¿Ya? Es decir, ahora, ¿cuánta gente en Chile gana, qué sé yo, 2 millones de pesos, 1,5 millones? Claro. Exacto. O sea, que estamos dentro de menos 5% de la población. Hacia eso. ¿Ya? Sí. Entonces, la presión que genera el salario mínimo sobre una economía que no tiene industria, que permita que más gente tenga servicio doméstico, o que el obrero o el empleado tenga un mejor sueldo que por forma natural sea superior al salario mínimo. Porque el salario mínimo, y esto lo dicen los economistas, o sea, genera una suerte de perversión. Es decir, el empresario ofrece nada más que el salario mínimo, ¿ya? Que si yo dice cumple la ley. ¿Ya? Pero, considerando que, como lo señalabas, que el sueldo mínimo es pagado en su gran mayoría por las pymes, por las empresas chicas, no las exactamente. empresas grandes. Cuando tú tienes hoy día una pyme, o sea, las pymes son el eje y la base y la plataforma, más que el eje, la plataforma de la cuarta revolución industrial. ¿Ya? Entonces, la cuarta revolución industrial necesita industrialización nuestra. Industrialización significa hacer el cachivache, por llamarle por ocupar una palabra en los viejos tiempos, ¿ya? Sí. ¿Ya? O como hacer el aparato de litio. Ya. ¿Qué puede hacer un tornillo? Puede hacer una placa, Claro. puede hacer una aleación no sé con qué, qué sé yo, la parte de algo, pero para hacer eso se quiere la aleación. Pero para hacer esa pieza, no basta que se me ocurra. Eso está asociado a una maquinaria, a un conocimiento y a una patente. Investigación, exacto. Los tratados de libre comercio que Chile tiene con la Unión Europea y con otros países permiten la negociación de patentes. Pero eso, para que resulte eso, la negociación tiene que ser de Estado con Estado. Bien. ¿Ya? Un país de la Unión Europea... No entre particulares, no Claro, entre empresarios. o sea, un privado con el Estado, con cualquier Estado de la Unión Europea, Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, ¿ya? Ese Estado europeo no le va
a hacer la gestión con el privado allá para pasar la patente. Claro. Es Estado con Estado. Perfecto. Hoy día, yo diría, tenemos que tener conciencia de que para poder lograr y sacar un poco esta espada de Damocles que está sobre el gobierno, se necesita una intervención más directa del Estado, asumiendo de que la visión neoliberal que tenemos está en la sintonía correcta con la globalización, no corresponde un cambio de modelo, pero sí un cambio de actitud y gestión de parte del Estado. El Estado es el que tiene que hacer la gestión. Y si así fuese, si el Estado tiene un rol mucho más activo, aun cuando eso merezca una reforma constitucional, vamos a poder tener mejores expectativas con China, que es lo que China reclama permanentemente, que el Estado acá no se compromete, porque no es contraparte, y así sucesivamente. Entonces yo te diría, necesitamos patentes, necesitamos know-how, y que nos cobren poco con las patentes. Es decir, y para eso están los tratados de libre comercio. Pero eso significa asociatividad público-privada, y el Estado como interlocutor de otros estados para tener acceso a las patentes, al know-how, y los privados para instalar la industria. Y si el privado nadie está interesado, porque es importante, como sería el caso del litio, por ejemplo, que el Estado asuma un rol empresario por un rato. Interesantísimo lo que plantea Guillermo, pero también tiene que ver con un aspecto que quisiera citártelo en los pocos minutos que nos quedan. ¿Cómo nosotros, como economía local, que somos una economía más dependiente del cobre, la podemos llevar a un proceso de industrialización con todo lo que tenemos que pagar, con todo lo que tenemos que hacer en función de nuestros sindicatos? Y lo que hablábamos al principio de los gremios, etcétera, los bonos de reconocimiento, los bonos de término de conflicto y tantas cosas que ocurren, por ejemplo, en el sector minero. Cuando frente a nosotros tenemos yo diría, una competencia atroz, como la competencia que nos plantea China, ¿ya? Donde nosotros tenemos todas las indicaciones que nos significa crecer, industrializarnos, y cuando ellos se industrializan en función de una excesiva explotación de su gente, donde no tienen sindicatos, donde no tienen gremios, donde no tienen previsión. Entonces, ¿cómo nosotros, entre lo que es economía y lo que es política, tenemos también eso en consideración? Porque claramente es muy difícil ya plantearse un proceso de crecimiento con salarios mínimos en democracias, que justamente con China, con un país que por ejemplo, que asumió el neoliberalismo en la parte económica y que justamente no tiene sindicatos que estén reclamando, no tiene paros en la minería que estén pidiendo bonos de reconocimiento, bonos de término de conflicto. Entonces, obviamente los productos de ellos van a ser siempre más económicos que los nuestros. Bueno, es que yo creo que ahí está... la habilidad política probablemente, como planteamos el tema. La habilidad política acá... Nosotros tenemos que seguir atentamente la guerra comercial, porque detrás de la guerra comercial entre China y Estados Unidos está el tema de la patente industrial, la propiedad intelectual. O sea, esa es la base del conflicto. Exactamente. O sea, los chinos están usando inteligencias que no es propia para sus propios productos. Exactamente. Entonces, esa es la base del conflicto. Por lo tanto, si nosotros queremos know-how y agregarle valor a los recursos naturales, desde la agricultura, los forestales, no solamente exportar celulosa, sino sino que hacer muchas cosas más con la madera y con nuestra capacidad forestal. Etc. Exactamente. Si queremos ampliar todo eso, necesitamos tecnología. Y eso, yo insisto, son patentes. ¿Y quién negocia patentes a nivel mundial dentro del esquema de globalización? Son los estados. El privado puede tener patentes. Los farmacéuticos lo hacen, pero no tenemos ningún instituto de investigación farmacéutico acá. Sí. O sea, por ejemplo, ¿ya? O sea, no tenemos esa capacidad y probablemente hay muchas patentes que hemos inventado. ¿Ya? El otro día, no sé si como salió en la prensa, aparecían estos chicos que habían inventado una bolsa de plástico soluble y que no contamina. Muy interesante. Claro, yo en LinkedIn le escribí, ojalá la hayan patentado. Claro, porque como invento puede ser, digamos, maravilloso. Claro. Pero como muchas cosas que en Chile se hacen y no se patentan, viene una multinacional. Claro. Que si yo la compro y lo patenta, que si yo, espero que a ellos les vaya bien en esos sentidos, pero lo ideal hubiese sido hacer la fábrica acá. Claro. O sea, digamos, y tener la fábrica acá y de acá exportar. Y acá trabajo, y acá. Claro, pero eso da una ayuda sustantiva de parte del Estado. Y el Estado tiene los mecanismos, es decir, no es que el Estado chileno no tenga. Sí, lo hemos usado con Corfo particularmente. El Corfo tiene una cantidad de instrumentos, Cercotec también lo mismo, pero son insuficientes para sostener un esfuerzo de esta naturaleza. Sí. Tiene que haber una voluntad mucho más global, mucho más integral en esa perspectiva. Entonces yo diría que acá lo que se requiere es ¿con qué nos vamos a aliar? ¿Nos vamos a aliar con China, que nos compra todos los recursos naturales? Sí.
¿ya? O no vamos a aliar con Europa, o vamos a ir con nuestra alianza Europa-Estados Unidos para agregar valor a los productos que ellos ya están fabricando en el marco de la cuarta revolución industrial. Sí, imagínate, ese es otro concepto importantísimo. Claro, entonces yo te diría, tenemos que discutir eso. Es decir, el otro día leí una columna del presidente Asimet que iba en el mismo sentido. Y me alegré mucho leerla porque necesitamos industrialización. Probablemente sea un tema central en la próxima PEC. Es que debería serlo. O sea, digo, si hoy día el Estado chileno, el gobierno chileno no se juega en la PEC por lograr know-how y lograr un apoyo abierto de industrialización, particularmente yo diría de la Unión Europea, no, vamos a quedar con nuestra economía cada vez más degradada. Y no porque no sepamos hacer las cosas, sino porque estamos viendo, estamos en una área tan pequeña viendo las cosas, que no nos damos cuenta de que cuando la clasificadora de riesgo nos están bajando la clasificación, no es porque le caigamos mal, no es porque nos envidien, no, es por una cosa concreta, porque Chile no ha realizado la industrialización que requiere, que permita sostener el dinamismo económico suficiente para respaldar el crecimiento que se quiere tener. Y el crecimiento no se puede mantener solamente con la exportación de commodities, más todo el resto, que con todo el cobre ha ido bajando su importancia, pero eso es insuficiente, porque todo lo demás en nuestra economía es servicios. Entonces hoy día, cuando la discusión del salario mínimo se transforma en un tema ideológico, tú piensas, con los términos, cuando la izquierda chilena empieza a defender un salario mínimo de 420 mil pesos, o sea, vale decir, estamos hablando casi $800, mensuales. No cabe duda cuando yo te digo, un trabajador debería ganar 400 mil pesos mensuales. Claro, obvio, y más también. Claro, o sea, ¿cómo te vas a negar una cosa así? Claro. Pero sucede que para que eso sea realidad, tú requieres una economía que todos estén sobre ese nivel. Exacto. ¿Ya? Y sucede que eso no es cierto, porque la única forma en que todos estén en ese nivel es tener una industria. Donald Trump, cuando defiende la industria estadounidense, un poco va en eso. Exacto. Va en el mismo sentido. Está preocupadísimo. Claro, ¿por qué? Porque sabe que el obrero industrial, que ganaban, no sé, supongo que allá los salarios son anualizados, que supongo $3.000 mensuales o $4.000 mensuales, estaba perdiendo porque la industria se iban de Estados Unidos a China. Exacto. Porque como tú bien dices, la mano de obra más barata, no hay tantos problemas, hay facilidad del Estado, facilidad, etcétera. Bueno, frente a eso, necesitamos el análisis estratégico correspondiente. ¿Con qué nos vamos a aliar? Nos vamos con China, qué sé yo, y nos entregamos a China y abandonamos Estados Unidos y Unión Europea. Eso tiene costos, por supuesto también beneficios, va contra toda nuestra tradición, pero es una alternativa hoy en día, y que ellos nos conviven, digamos, en know-how que hayan inventado ellos o hayan robado en Europa o lo que tú quieras, o hayan copiado. Es otra posibilidad. Pero lo que sí yo te puedo decir hoy día, desde el punto de vista de análisis, viendo la economía desde la política, que si no tenemos industrialización, independiente como que es el salario mínimo hoy día en Chile, nuestra economía se está degradando y las alertas están dadas por todos lados. Digamos también de paso que el sueldo mínimo que tenemos nosotros en Chile es el tercero más alto de América Latina, porque tampoco es tan bajo el nuestro, pero también obviamente con eso no se cumplen las necesidades mínimas. Está pensado más bien en que un grupo de 4 personas sostienen esa familia, no está pensado para vivir de ese sueldo, sino que de otras cosas más. Obviamente lo que tú has planteado, Guillermo, tiene una importancia. Seguramente no se agota el tema en esta conversación, seguramente vamos a tener que tener otra perspectiva respecto a lo mismo, pero lo que has planteado obviamente deja bastante más claras las circunstancias que nosotros debiéramos buscar esta industrialización, y también tiene que ver con los liderazgos políticos que tengamos capaces para darnos cuenta. Trump ya se dio cuenta de esto y eso generó todo un movimiento dentro de Estados Unidos que todavía, a pesar de todas sus imprudencias y desatinos, convocó para que lo que se produzca en Estados Unidos se haga ya, produzca trabajo allá. Nosotros deberíamos estar pensando, yo creo, en lo mismo en las próximas décadas o con corto plazo, digamos. Sí, y lo lamentable es que si se instala acá en Chile el tema de un salario mínimo de justicia, solidario, como la izquierda le ha llamado, la próxima elección va a ser, digamos, basada en el populismo. Porque la economía chilena no aguanta. Usted puede aguantar esto a 4 años, y Piñera puede entregar incluso el gobierno con un tipo de crecimiento, pero el impacto en el empleo va a ser muy relevante. Pero hoy día yo creo que el gobierno tiene la oportunidad y además el desafío
de demostrar que efectivamente la globalización, el modelo chileno están vigentes, son adaptativos, tienen la flexibilidad necesaria, pero para eso se requiere el liderazgo político, como tú dices, pero también la voluntad política de poder hacerlo. Claro. Porque no se puede permitir, ¿no?, de que este tema, que empieza por el salario mínimo, pero que tiene toda esta otra profundidad, quede entregado a una visión ideológica simplista, sí, para los efectos del desarrollo futuro. Exacto. ¿Ya? O sea, es decir, no, como usted es pobre, tiene que tener un salario mínimo. Como a los neoliberales y liberales en general, el salario mínimo no debiera por qué existir, porque eso lo regula la oferta y la demanda. Pero ojo, el mundo ha cambiado. Hay un país, ¿ya?, donde la oferta y la demanda regula el Estado, no el mercado, que es China. Sí, pues. ¿Ya? Digamos, y hay un país, donde se está descubriendo de que sus decisiones económicas, digamos, también tienen un efecto sobre la oferta y la demanda, y que bajo las leyes liberales, proteccionistas, puede funcionar también la economía. Ese es Estados Unidos. Entonces, veamos qué está pasando en el mundo. Y aprendamos esas lecciones, obviamente. Saquemos la conclusión. Es decir, Exacto, no podemos ser tan dogmáticos, como ortodoxos, sí, respecto a temas, cuando el mundo va en un camino y nosotros claramente nos están quedando atrás. Lo están diciendo la ONU, no ha dicho la OCDE, lo está diciendo el Fondo Monetario, lo están diciendo las clasificadoras de riesgo. Es decir, la alerta va por ese lado. Yo te doy mi opinión, que el tema es industrialización. Podrán haber otras opiniones, pero al final todos van a converger en lo mismo. Chile tiene que cambiar la forma en que está haciendo las cosas, y esa es responsabilidad del Estado, y no del privado solamente. Guillermo, interesantísimo el tema de economía y política. Muchas gracias por estar nuevamente en la mesa de acá de Perspectiva y acá en nuestra red Madero de radio y televisión. Muchas gracias por tu tiempo y te dejamos invitado para una próxima oportunidad. Muchas para gracias. poder tratar otro tema de interés, obviamente, de nuestros distinguidos auditores y televidentes que nos prestigian con su audiencia. Así que muchas gracias por estar nuevamente acá. No, gracias. Gracias Gracias a ustedes. Muy gentiles. Aquí concluye Perspectivas con Guillermo Holzman y Percival Madero. La actualidad nacional e internacional cada jueves desde las 2 de la tarde.